Bueno, muy buenas noches. Les saludamos desde el canal oficial de la Clínica de la Mano al Hombro. Hoy tenemos un par de invitados muy importantes, los cuales nuestra función y lo que nosotros queremos es que ellos interactúen con nosotros, que se pueda ver la perspectiva desde el paciente, desde el médico y todos los que podemos ayudarles a ustedes, que son nuestra primera y única función por la razón que tenemos nuestro canal. Estamos a la espera que se conecte el doctor Carlos Campos, que es de El Salvador. Está ya acá el doctor Marco Llanes. Un saludo, Marquito. Está María Paz también. Está Felipe, que se acaba de conectar. Estamos esperando la conexión de Carlos, así que mientras tanto les vamos comentando un poco. Nosotros somos un grupo de amigos principalmente que nos hemos estado conectando a través de varios años. Ya son más de 9 o 10 años que estamos en este camino, por lo cual decidimos seguir medicina, hicimos algunos subespecialidad, todos para decirlo, y es el tema que ahora nos llega a nosotros a tener este conversatorio. Saludos a todos los que se empiezan a conectar. Estamos esperando, como les explico, la conexión del doctor Carlos Campos. Y Arlet, me parece que ya estás acá. Podrías enviarme mientras tanto la invitación para empezar contigo el conversatorio, por favor, Arlet. Si puedes enviarme la invitación para empezar. Un saludo a todos. Buenas noches. Hola Arlet, ¿cómo estás? No te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas? ¿Se me escucha? Sí. ¿Ahí está mejor? Arlet, ¿me escuchas? Sí, es. ¿Aló? ¿Me escuchas, Arlet? Sí escucho. ¿No se me escucha? Ahora sí, me parece que estábamos un poquito con una falla técnica, que es normal, es el primer live que hacemos, así que espero que nos disculpen nuestras pequeñas fallas técnicas que tenemos. Bueno, me dan un segundito, vamos a tratar de conectarnos con el doctor Carlos Campos para decirle que se conecte al Instagram, que también está un poco complicado por acá. No, ya está acá Carlos, pero bueno, vamos a empezar contigo, Arlet. Qué gusto, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy honrada de haber sido tomada en cuenta. No, el gusto es nuestro totalmente. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus nombres completos? Mis nombres completos son Arlet Patricia Gavilanes Andrade. Muy bien. ¿A qué te dedicas, Arlet? Yo soy estudiante de medicina, estoy en 10º semestre en la Universidad Central. Mira, qué bien. ¿Por qué te decidiste a ser médica? Bueno, medicina siempre me pareció una carrera muy interesante, me llamaba la atención. Pienso que tiene una gran cantidad de conocimientos y estos conocimientos son precisamente las herramientas que nosotros tenemos para poder ayudar a los demás. Además, ayudar a los demás es una cosa que también me gusta hacer, así que pienso que es la combinación perfecta. Muy bien, les cuento, Arlet fue paciente de nosotros de la Clínica de la Mano al Hombro. Ya vamos a seguir conversando de este caso que ella tuvo. Y es porque le comentamos y le dijimos que nos ayude con esto, es porque aparte de ser una paciente, es una amiga del grupo, que es lo que nosotros buscamos alrededor de nuestros pacientes, porque no se nos
no nos interesa solo solucionarles las lesiones, sino también mejorar su calidad de vida. Y si en ese camino que tenemos podemos entablar una amistad, pues qué bueno. Arlet, más o menos cuéntanos, ¿qué te sucedió? Bueno, mi cuadro es un poco largo porque es aproximadamente hace un año. Yo tuve un accidente de tránsito y la parte más afectada de mi cuerpo fue mi hombro izquierdo. ¿Ya? Bueno, no me puedo quejar de primer momento, fui trasladada al hospital. Allí me administraron, bueno, medicamentos para el dolor porque era la primera vez que yo me fracturaba y sentía un dolor de tal magnitud. Así que me dieron el alta al día siguiente, pero el único tratamiento fue la inmovilización, ya que como diagnóstico se tenía simplemente una fractura de clavícula. Así que fui a mi casa, pero no mejoré. La verdad, con el pasar del tiempo no mejoraba, el dolor persistía. ¿Cuánto tiempo fue este tiempo que pasaste así? Discúlpame que te interrumpa, Arlet. ¿Cuánto tiempo pasaste? Sí, no como un mes aproximadamente, ¿Un mes? porque ese era el tiempo que me dieron de reposo. Ah, bueno. Entonces, al mes tuve que volver a retomar mis actividades y obviamente mi vida estudiantil. Ya. En una de esas rotaciones me encontraba rotando ginecología y mi profesor era el doctor Cristian Espinosa, para quien mando un saludo también. Fue él precisamente quien me recomendó ir a un especialista de hombro. Para mí era una novedad, porque yo no sabía que habían especialistas en esta rama, ya que yo estaba siendo tratada por traumatología general. Paremos un poquito ahí. ¿No sabías que había especialistas en cada segmento del cuerpo, me dices? Ajá, no, simplemente, y bueno, a pesar de estudiar medicina, pero todavía no veía la rama de traumatología, entonces pensé que era únicamente traumatología general. Mira, qué bueno. ¿Y de ahí qué pasó? Bueno, de ahí me comuniqué con el especialista y cambió absolutamente todo, porque empezó un nuevo tratamiento, ya que el diagnóstico cambió. No era simplemente una fractura de clavícula, que incluso muchas personas me decían, pero es solo una fractura de clavícula, ya deberías recuperarte súper rápido. Entonces yo decía, no, o sea, me duele muchísimo. Entonces, al ir con el especialista, nos dimos cuenta que también estaba muy afectado mi omóplato y el cuadro era más complejo. Así que me recomendó que el tratamiento debía ser una operación y efectivamente fue un tratamiento súper acertado. Bueno, ¿y cómo fue la diferencia que quiero que me expliques un poquito más? ¿Cómo fue la diferencia entre llegar a un diagnóstico con el traumatólogo general, que cabe decir, no fue errado el diagnóstico de fractura de clavícula, y el diagnóstico que te dio el especialista de hombro? Bueno, sí fue diferente, porque principalmente creo que el dolor es uno de los temas más importantes de los que estamos expuestos. La mayoría de consultas son por dolor y efectivamente también era mi caso. Así que me decían que una fractura de clavícula tiene una recuperación de un mes. Alguien inclusive me dijo, después de un mes ya deberías estar jugando básquet. Y yo no podía alzar el brazo, más que 90 grados. Entonces sí era un tema bastante complicado para mí, porque yo decía, bueno, soy una paciente joven, no tengo comorbilidades, ¿por qué no mejoro? ¿Por qué no puedo estar jugando básquet? ¿Qué hay de malo? Entonces, sí, después de hacer los estudios complementarios y todo, que fue mucho más a fondo, entonces yo me quejaba del dolor en mi omóplato y también me decían, pero no, es que debe ser por la inserción de los músculos, eso va a pasar. Pero sin embargo yo seguía sin explicar. Entonces la diferencia sí fue bastante, porque en el momento que yo llegué con el especialista, mi dolor tuvo sentido, ya tuvo una base. Entonces se vio cuál era el problema a nivel especialmente del omóplato, que yo creo que era mi problema más grande. Perfecto.
Eh, Ahora, cuando ya se te diagnostica, bueno, te diagnostiqué en esta lesión que tenías, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste más confiada? ¿Te sentiste con mejor ganas de seguir adelante en tu cuadro? ¿O te sentiste más preocupada luego de lo que te había explicado yo? No, por el contrario, o sea, yo me sentí mucho más tranquila porque mi queja ya tenía una explicación. O sea, ya no era simplemente la base de que la inserción muscular y por eso te duele, sino que ya había una razón más lógica, más profunda y que tenía un sustento científico, que es lo que nosotros buscamos. Ya. Y bueno, y en el camino que le decimos nosotros, el camino en llegar al quirófano, ¿te sentiste respaldada por un equipo? ¿Te sentiste segura de la decisión que habías tomado o pensaste en tomar una segunda opinión que no es mala, cabe decir, siempre la segunda opinión no siempre confunde? Mm, no, la verdad es que yo tuve bastante confianza desde el primer momento, porque desde el momento que mi diagnóstico cambió, para mí ya fue una base bastante fuerte. Después me sentí completamente acompañada en el proceso, porque todo el tiempo se estuvo evaluando las complicaciones, posibles complicaciones, que afortunadamente no hubo nada, pero todo el tiempo el trato fue muy bueno. Entonces yo realmente me sentía respaldada, ya que, o sea, sentía la confianza en el equipo. Sentía que iban a realizar un buen trabajo y bueno, o sea, generalmente uno no se maneja a base de presentimientos, pero afortunadamente las cosas resultaron muy bien, porque yo después de la cirugía dije, bueno, ya experimenté cómo es el dolor de hombro, seguramente después de la cirugía voy a volver a tener un dolor similar. ¿Ya? Y no, para nada, fue completamente diferente. Bueno, inclusive mi rehabilitación fue mucho más sencilla. vamos a entrar en ese punto. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cómo sentiste esta, esta sensación de que no tenías una persona atrás, sino un equipo? No era solo, en este caso, Hugo Barros, había una clínica de la mano al hombro atrás tuyo. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? De cómo siente una persona verse respaldada no de un médico, sino de todo un equipo. Bueno, tener un equipo multidisciplinario al paciente le genera muchísima más confianza, porque aparte no solamente se maneja con el médico, sino que se va a manejar con todos después. Es un tratamiento muy largo, como les comenté, ya llevo aproximadamente un año y mi recuperación ha sido bastante buena, pero el acompañamiento que tuve por parte de cada uno de los médicos también fue muy bueno, porque además siempre, bueno, no es mi caso, pero la mayoría de pacientes sienten recelo con la anestesia. Entonces el hecho de que haya un médico que venga, que le explique, sí es muy importante, porque también es bueno mantener una buena relación médico-paciente, o sea, y no solo con los médicos, sino también con los fisioterapistas, ya que buscamos el fin común, que es la mejoría del paciente. Sí, eso es muy importante. El hecho de que tú hayas sentido respaldada cumple la función que nosotros buscamos con nuestros pacientes, que se sientan respaldados, valga la redundancia. Sí, y vamos a pasar un poco. Ahora tu hombro, ¿cómo está? Muy bien, está excelente, la verdad. Sin dolor. Es que sí, yo pienso que tener un manejo más enfocado ayuda muchísimo. Después de la operación realicé la rehabilitación con Carlitos Andrade, y que también me recomendó el doctor Barros. Y fue muy bueno porque, bueno, como les había comentado, yo estudio medicina, mis horarios son un poco complicados y él me ayudó mucho con eso. Realizaba la terapia a domicilio y me acomodaba los horarios para que yo pueda seguir realizando mi terapia. Entonces, al principio fue difícil, me costó muchísimo. Pasamos de un punto en el que en una consulta yo recuerdo claramente que me pidieron levantar el brazo y yo no pude.
¿Ya? ¿Cómo te Para nada. sentiste en ese momento? Era una impotencia terrible, porque nunca en mi vida me había pasado esto. Llegamos inclusive a pensar hasta en una lesión nerviosa, que afortunadamente no fue. Uh-huh. Pero hay una brecha enorme entre no poder mover un brazo y poder moverlo por completo, sin dolor, sin ninguna limitación. Bien. Para mí como paciente me hace sentir muy feliz Bien. de ver que hay ese cambio y que seguir todo el proceso que tuve que seguir valió la pena. Carlitos está por acá, un saludo Carlitos. Él es parte también de la parte de la clínica de la mano al hombro. Hace especialidad en miembro superior. La rehabilitación que él te realizó, ¿qué tuvo de diferente? ¿Qué me podrías decir que fue diferente de otro? Porque estamos hablando entre casi una doctora muy pronto. ¿Qué le diferencia a la rehabilitación de otras rehabilitaciones, capaz? Bueno, en la primera vez a mí me dijeron que en la rehabilitación uno tiene que llegar a los movimientos que alcance y no tiene que sentir absolutamente nada de dolor. ¿Ya? Con Carlitos las cosas variaron un poco porque sí, los movimientos llegaban hasta donde yo podía alcanzar, pero ya me dolía un poco más y me exigía un poco más. ¿Ya? Entonces también mis músculos empezaron a responder de mejor manera, tuve una evolución favorable, inclusive se me cruzó ya con lo que vino de la pandemia. Y a pesar de eso, yo puedo decir que quedé en un punto tan bueno que logré completar mis movimientos, con todas sus recomendaciones, los cuidados, la atención. Perfecto. Ahora, cuando ya para casi estar cerrando, si es que tú podrías decir una recomendación a las personas que nos están escuchando sobre... Yo sé que es bastante difícil, pero cerrar con un consejo de vamos por un especialista en cierta rama de la anatomía humana, que en este caso es el hombro o miembro superior, o un médico traumatólogo que haga la parte general, se puede decir así. ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación es que, bueno, yo creo que es mejor ir directo con el subespecialista, porque aquí, por experiencia propia, puedo decir que se va a tener un diagnóstico acertado. Como estudiante de medicina, puedo decirles que el conocimiento es tan vasto que realmente no llegamos a saberlo todo. Es imposible. Así que mientras uno vaya especializándose más en ciertas ramas, va a tener más conocimientos. Entonces, el tener un diagnóstico correcto nos va a permitir realizar un tratamiento en menor tiempo posible, ya que hay muchos pacientes que pasan por varios médicos, segundas opiniones, no les convence. Obviamente, la idea de una cirugía no es un tratamiento al que todo el mundo esté dispuesto. Hay cirugías que no resultan bien y generalmente se dejan llevar por las experiencias de otros. Entonces, no, es que a mi vecina le operaron del hombro y salió mal, entonces yo no me opero. Eso se Son problemas mucho. generalmente con los que nos enfrentamos. Eso se escucha entonces, confiar en alguien que sabe bastante sobre un tema específico es una garantía muy importante para nosotros como pacientes. Sí, y a los que nos están escuchando, primero Arlet, muchas gracias por colaborarnos con esto. Nosotros estamos en busca de temas que les interesen a ustedes, que sobre los que nosotros podamos hablarles, comentarles. Estamos para eso, tenemos una amplia gama de carteras de servicios en el miembro superior, como por lo que dice Arlet. Es muy grande el área del miembro superior que podríamos quedarnos hablando días y días, y hay horas y horas de poder discutir cada tema, cada área, cada cosa chiquitita.
y es muy, muy, muy importante y de mucha, mucha especialidad para poder obtener los resultados deseados. Arlet, qué gusto, la verdad, no te pierdas, recuerda que tienes un control en algún momento y siempre Sí. cuenta con nosotros. Por ahí le vi a Carlitos que también te envió un saludo. Para nosotros, la Clínica de la Mano al Hombro, un gusto haber estado contigo y seguir tus pasos. Y cuando seas médica y por ahí te animas a hacer traumatología y por ahí te animas a hacer especialidad, son casi unos par de 12 años bien estudiados, Sí. ya estaremos un poquito más grandes y tendrías que relevarnos. Un gusto, Arlet. Que te vaya No, bien. muchísimas gracias por la invitación. En verdad, como les digo, me siento muy feliz de poder colaborarles en este aspecto. Si es que hay otros pacientes que me imagino que nos están viendo, puedo decir que recomiendo ampliamente ir directamente para que su diagnóstico sea más acertado. Y tengo una consulta, no sé, ¿por qué decidiste especializarte en hombro? Básicamente, ¿hubo alguna experiencia en particular? No, lo mío viene de familia. Primero mi padre, que es traumatólogo, él hace columna. Luego viene mi primo, Edgar Barros, que hace cadera, él sale ya del país. Y claro, no me gusta lo fácil, quise ir sobre ellos y salir del país. Y estando en el tercer año, le llamé a mi madre y le dije, mamá, me voy a quedar un tiempo más, me voy por la subespecialidad. Y así pasaron los años y ahora vamos casi ya al sexto o séptimo año de solo hacer hombro. Y de eso, la verdad que es de las articulaciones, me parece la más desafiante y eso es lo que a mí me gusta, el desafío, y en eso estamos, ¿no? No digo que el resto es fácil para nada, pero si hay algo desafiante, bueno, creo que el plexo braquial es mucho más desafiante que esto y tenemos muy buenos especialistas de acá, el doctor Marco Llanes, el doctor Jorge Surieta, Juan Carlos, que están por acá. Ellos son, la verdad, que con sus lupas me parece más complejo, pero bueno, la artroscopía, prótesis y todo lo que hacemos es lo que me llamó la atención. Eso es. Sí, Uh-huh. es verdad, Muy buena es verdad. pregunta. Yo inclusive puedo adicionar que en algún momento llegué a pensar que una lesión de la mano, que afortunadamente no me ha pasado y espero que no me pase, era peor que la del hombro. Pero con mi experiencia y con la voz de alguien que también sabía un poco más, me dijo que no, que en realidad el hombro es más complicado. Y sí, al perder mi salud en cierta manera, también valoré todas las acciones que realizamos con los hombros. Así que en verdad es una linda especialidad. Muchísimas gracias y felicitaciones por todo el trabajo. Un gusto, Arlet, nos estamos viendo. ¿Sí? Voy a pasar ahora con Carlos, ¿sí? Sí, está bien. Hasta luego. Bueno, como ustedes pueden ver, esto es lo que nosotros buscamos, llegar a un diagnóstico acertado primero y luego de esto pues poder tratar estas patologías. Arlet lo que tuvo fue un hombro flotante, una fractura de clavícula, fractura de omóplato y una lesión de los coracoclaviculares, por lo cual pudimos tratarla y ella está bien. El doctor Carlos Campos está por acá. Carlitos, si por favor puedes salirte del Instagram Live y volver a entrar y enviarme la solicitud, por favor. Te espero mientras tanto. El doctor Marco Llanes nos pregunta por qué la clínica de la mano al hombro, por qué el nombre. Es porque, primero, como les comentaba, me corrigen luego, pero somos un grupo de amigos que nos dedicamos pura y exclusivamente a esto. ¿Y por qué digo amigos? Porque ahí está la diferencia, que nosotros no estamos unidos por una parte profesional. Nos unió la parte profesional, pero previamente éramos amigos, entonces es básicamente hacer lo que te gusta con la gente que quieres. Ahí está la diferencia y la clínica de la mano al hombro es por esto, por nuestra especialidad. Ahora se está conectando el doctor Carlos Campos, muy pronto lo vamos a ver en pantalla y vamos a hablar un poquito con
especialista en hombro, traumatólogo de la República de El Salvador, que hoy está muy en boga por el presidente que tiene y sus decisiones aparentemente de nuestro lado son buenas. Esperamos un poquito y estamos con él. Mientras tanto, un saludo, Jofre. También el doctor Jofre Zurieta, especialista en mano. Un placer estar trabajando con él hace un tiempo y atrás. La doctora Pilar también está por acá, nuestra anestesióloga de confianza, Carlos Andrade. En fin, somos un grupo grande pero corto en lo que se puede decir. ¿Cuánto tiempo hay que estudiar para ser subespecialista? Creo que nunca se deja de estudiar, esa es la diferencia, ¿no? Pero para sacar un título, que hay el médico de hecho y el médico de título, por lo general la especialidad son 2 a 3 años, pero es como se inicia, ¿no? No sé qué pasó, Carlitos estaba por acá. Ahí me parece que está por unirse. Sí, tal cual, se estudia toda la vida porque no podemos dejar de actualizarnos. Es más, hoy estamos en un curso que arranca a las 4 de la mañana. David Puertate, la subespecialidad no existe en Ecuador. Como tal, no se forma todavía subespecialistas. Se forma especialistas, la subespecialidad no, hay un conflicto bastante grande dentro del CENESID, pero bueno, es el camino por el cual también estamos caminando por otro lado. Me parece que tuvimos un poquito de problemas técnicos con el doctor Carlos Campos. A ver. Ahí esperemos, parece que se llegó a solucionar. Hola, Carlitos. Hola, Huguito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, acá con un poquito de problemas que están. Sí, ya Les comento un poco, el doctor Carlos Campos es originario de la República de El Salvador. Él hizo su carrera como traumatólogo general en su país, viajó a la Argentina, hizo su especialidad en hombro y ahora pues está de regreso a su país ya un par de años, Carlitos, si no me... Y sí, estuvimos por Buenos Aires, en el hospital italiano, me recuerdo, en el 2015. Estuve todo ese año allá, luego me volví a El Salvador a finales de ese año y empezamos a tratar a los pacientes de hombro aquí en la República de El Salvador, en Centroamérica. Perfecto. Más o menos, Carlitos, cuéntanos, ¿por qué te decidiste hacer la especialidad? O sea, ¿por qué no quedarte, no es la palabra quedarse, sería ¿por qué no explotar todo lo que tiene la traumatología? Y a mí me gustó porque lo que es la especialidad de hombro, la articulación, todavía no hay nada escrito. Si vos te fijas, actualmente todavía lo que se dijo hace 10 años se sigue cambiando, o lo que se dijo hace 3 años inclusive se sigue modificando, y los cursos a los que asistimos juntos a veces se ve un cambio de un año para otro, a veces drástico en conceptos, en trabajos de investigación que nos orientan a seguir tratando mejor a los pacientes. Entonces, yo haciendo la traumatología general aquí en El Salvador, veía cómo había mucho paciente con problemas de hombro, problemas de inestabilidad, rupturas de manguito rotador en pacientes atletas y en adultos mayores, y que se manejaban muchos, casi todos conservadoramente. Entonces yo decía, el paciente de 60 años, que actualmente no es un paciente que no pueda seguir haciendo actividad deportiva, sino que debería de hacerlo, se le condenaba a decirle que ya no puede mover el brazo, probablemente es un problema del tendón, una degeneración, y debería de acostumbrarse a su limitación porque ella es parte de la edad. Entonces yo decía, no puede ser que al paciente lo dejemos de esa forma, de cierta manera limitado en su movilidad, y de esa forma también disminuye la calidad de vida, deja de hacer lo que él quisiera. Entonces yo busqué dónde aprender más sobre
sobre esta articulación y poder al regresar brindarles una solución a este tipo de pacientes. Y de hecho por eso en el país pues somos pocos los ortopedas especializados formalmente en la articulación del hombro. Cuesta un poco irse haciendo camino de esa forma porque no tenés como colegas que te hagan el quórum en tu país. Entonces, donde la mayoría dice y uno se opone, entonces generalmente el que se opone es el que está mal a la mayoría. Entonces tenés que ir nutriéndote mucho de trabajos de investigación, de bibliografía, para demostrar de que realmente vos estás en lo correcto y no los que venían haciendo lo mismo de siempre todo el tiempo sin tener buenos resultados. Pero como todos están acostumbrados a hacer lo mismo, es donde uno como especialista en un área muy específica no encuentra mucho eco y toca abrirse la brecha poco a poco, pero gracias a Dios, gracias a las buenas enseñanzas de alguna forma que tuve en Buenos Aires, mis pacientes han tenido buenos resultados. Estoy muy satisfecho con lo que aprendí, tratando de irlo mejorando día a día, y las personas están muy agradecidas conmigo por eso, debido a que tenés personas con rupturas masivas de algunos de los tendones del hombro que hace como 2 años no lo movían, acuden a mí, han andado consultando de traumatólogo en traumatólogo que no les han dado una solución, logro realizar algún reparo y han alcanzado la movilidad nuevamente. Y son personas de entre 60 y 70 años que ahí ves realmente el fruto del esfuerzo, del estudio, donde vale la pena tanto el estarte actualizando, el brindarle una solución al paciente y no decirle que ya no se puede hacer nada más. Topaste un tema muy bueno, que es ¿cuánto tiempo le dedicas o le estás dedicando a tu estudio a llegar a obtener un diagnóstico preciso? ¿Cuánto tiempo de años de estudio te llevó o te sigue llevando? Uno como médico, como bien escuchaba la charla con la chica que está estudiando medicina, paciente tuya, sigue estudiando siempre, y por lo menos la educación formal, que es a la que referís tu pregunta, en El Salvador son 8 años para poder sacar el doctorado en medicina general. Después de esos 8 años haces aproximadamente entre 4 y 5 años de la especialidad y subespecialidad. Aquí en El Salvador tenés que cursar, cuando yo lo hice, primero cirugía general, que ves todos los traumas y te dedicas aparte del abdomen de 2 a 3 años, tenés que sacar la especialidad y después sacar la especialidad de ortopedia y traumatología, que son aquí en el país 3 años más. Se te hacen fácil 5 años a 6. Y después de eso te buscas hacer una subespecialidad, como fue el caso mío, que fue 1 año en el hospital italiano, y te suma 8 más 5, 13, más 1, 14 años, para llegar a saber un poquito de la articulación que te interesaba, porque tenemos que seguir aprendiendo más. No puedes detenerte y quedarte con lo que aprendiste como formalmente en una institución, sino que tenés que acudir a los congresos, hacer cursos de actualización. Si no, yo lo veo con muchos colegas de los más grandes que en su momento fueron los más actualizados de su tiempo, pero se quedaron con el conocimiento de esa época y viene a relevarse ese conocimiento por técnicas innovadoras y entonces ya se van quedando un poquito desfasados. Entonces nosotros, nuestra lucha actualmente con la tecnología y la variante de las técnicas es seguirnos actualizando día a día y no quedarnos estancados en un mismo conocimiento. Perfecto. Y dime, Carlitos, ¿tú tienes un equipo atrás tuyo o eres el doctor Carlos Campos rotando con algunos médicos o por algunas clínicas? Por lo mismo que te comentaba yo de los casos de especialistas de hombro que vemos en el país, que realmente formados solo somos 2, de ahí hay más personas que se intentan hacerle la lucha, han hecho algunos cursos, lo bueno es que están abiertos a escuchar consejos, o cuando son casos muy complicados pues te avisan y te invitan a las cirugías para que les ayudes. Entonces realmente ahorita estoy solo, moviéndome, haciéndome campo, no tengo tanto como un equipo de trabajo detrás mío, sino que pues yo predico, doy el sermón y cobro la limosna.
Pero bueno, eso es mucho más difícil porque estar solo es complicado, no es tanta ventaja como se creería. Contar con un equipo atrás tuyo es muy importante. ¿Sí? Sí, sí, poco a poco tenés que irte. En mi caso, he hecho equipo de trabajo con otro colega que de hecho él es especialista en cadera y rodilla, entonces trabajamos juntos, hacemos un poco de medicina deportiva ahí, yo con la parte de hombro, él con la parte de rodilla y de cadera. Es como un grupo de traumatólogos, pero realmente solo somos dos, entonces lo que él opera, que es de mi especialidad, yo lo apoyo, lo que pacientes que son de hombro en esa área. Entonces, de esa forma sí nos vamos apoyando juntos. Tenemos el consultorio que no cuenta más que las secretarias y el personal administrativo, pero más de eso nada. Exacto. Ahora, dime una cosa, te pregunto así, si mañana tuvieras que hacer una prótesis total de cadera, ¿tú la podrías hacer? Sinceramente, acá entre amigos. No es cuestión de capacidad, sino que es cuestión de si se debe o no se debe hacer. Yo realmente, desde que vine, no las hago más. Como te digo, hay pacientes que me dicen, mira, usted me pegó del hombro, quedé muy bien, quisiera que me hiciera un juanete, un alus valgus, o quisiera que me ayudara con mi hijo que tiene una fractura de muñeca, una fractura de antebrazo, un codo. Entonces le digo que no es mi especialidad, yo sé de los problemas, sé cómo solucionarlos, pero trato de dedicarme solo a la especialidad mía, que es el hombro. Y lo derivo con un especialista, un traumatólogo especialista de cada una de las ramas. En el caso de la prótesis de cadera que mencionas, trato de mandárselo siempre, o se lo mando siempre a un especialista conocido de cadera para que él opere. La idea no es deshacerse del trabajo, sino que darle al paciente o brindarle la opción de que lo atienda el que más sabe sobre esa área. Perfecto, o sea, eso y justo saludo a la gente que se está uniendo ahora. Estamos por el momento conversando con el doctor Carlos Campos, especialista de hombro de la República del Salvador. Carlitos, algo que siempre me llamó la atención de ti, que es que haces mucho deporte. Más o menos, ¿cuánto trotas al día? ¿Sigues trotando 2 horas o alguna cosa así? Realmente lo que trato de hacer son de 10 a 12 kilómetros diarios para tratar de mantenerte en forma y hay que predicar con el ejemplo. Veo muchos atletas de jugadores de squash, trato de acudir a jugar squash. Bueno, y con el tema de la pandemia realmente nos hemos limitado en todos los países de Latinoamérica. Acá en El Salvador pues todavía no están autorizados los deportes grupales. Pero sí, pues antes de que estuviéramos en este quilombo seguíamos haciendo un poco de ejercicio, trotando, haciendo temas relacionados a la actividad física, un poco de fútbol, tenis, squash como les mencionaba, eso. Y ahora para entrar en algún tema que es muy importante, los deportes, si tú llegases a tener una lesión deportiva, ¿qué es lo que te importaría a ti en cuanto al hombro? Ya como paciente, trata de pasarte al otro lado un poco. Importarme, si me lesiono, digamos que me tratara el especialista de dicha articulación para tener un resultado satisfactorio, por lo menos es lo que esperas. Claro, es lo que nosotros deseamos. Entonces, Carlitos, la verdad que nos has aclarado bastante el panorama en cuanto a lo que está pasando y sigue pasando acá en el Ecuador. No sé si en El Salvador, como me cuentas, y tengo a entender también, hay todavía la costumbre de que todavía no hay un especialista en sí. Justamente hoy por la mañana hubo una reunión de médicos y decían que el Ecuador tiene poca especialidad y eso es cierto, pero de a poco vamos caminando y de a poco seremos más y claro, estaremos a nivel en cuanto a número de subespecialistas que toda la región, porque es el camino que hay que recorrer, ¿no? No sé tú qué piensas de eso. Sí, de hecho es importante que, bueno, hablar con los chicos, los residentes de traumatología que tenemos en nuestras áreas, en los hospitales y escuelas, y somos parte de alguna institución, motivarlos a que se especialicen y no quedarse, en el caso de la traumatología, como traumatólogos generales, porque todavía hay el eco de algunos ortopedas ya grandes que dicen de que si somos realmente traumatólogos tenés que hacer de todo y saber de todo.
Entonces, realmente es una idea errónea porque la tendencia a nivel mundial, como lo hemos visto nosotros en los países donde hemos ido a los cursos, en Europa, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, hay un servicio de traumatología y hay áreas dentro del servicio del departamento de traumatología que se dedican a cada articulación específicamente. La idea es saber más de esa articulación o de esa área para brindar una mejor solución al paciente. Es imposible saber todo de todo, pues se te escapan detalles, enfermedades específicas. Hay más chance de hacer la lucha, brindarle una mejor solución al paciente dedicándote a una sola área. Como un profesor de nosotros en Buenos Aires decía, que hace siempre lo mismo, pues algo aprenderá. Sí, era, si siempre haces lo mismo, mal no lo vas a hacer. Sí. Entonces, es eso. Bueno, Carlitos, un gusto, la verdad. Muchas gracias por darnos tu tiempo. Siempre te esperamos acá para el siguiente congreso, que este año no parece que no va, pero bueno, te esperamos en el 2021 en el Congreso Latinoamericano. ¿Okay? Dale, gusto. Carlitos, un gusto. Me despido. Chao. Bueno, muchas gracias por el espacio que nos han dado en su noche de viernes. La verdad que les estamos muy agradecidos. Estamos a las órdenes, tenemos varios canales de comunicación, Instagram, Facebook, la página. Como habíamos dicho, nosotros estamos manejando ahora un espacio de teleconsulta. Habrá un sorteo en donde habrá unas 5 teleconsultas para lesiones específicas de la mano al hombro. Y la próxima semana, como les hemos manifestado, nos gustaría, vamos a sacar unos posts para que nos digan qué tema quisieran que tratemos nosotros. Somos varios, por esta semana me despido yo, Hugo Santiago Barros. Ha sido un gusto, buena noche, buena semana y hasta luego.